Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Iglesia, buenas tardes. Qué alegría poder estar acá con ustedes compartiendo en este tiempo de Café con el Pastor. Sean todos bienvenidos a este Café con el Pastor de jueves. Siempre invitados especiales en nuestro café, invitados de la casa, invitados, como ustedes saben, invitados de otras casas sobre la roca, invitados de acá de Bogotá, invitados también de fuera de la iglesia. Tenemos todo tipo de invitados. Hoy tenemos un invitado muy especial y ahora se van a dar cuenta por qué. Dios es bueno, nos ha permitido hoy unirnos como una sola iglesia en esta virtualidad, en este tiempo, y hacemos cosas que de pronto antes no hacíamos y no imaginábamos que podamos hacer, como tener varias iglesias en simultáneo unidas. Y hoy quiero darle la bienvenida a este Café con el Pastor al pastor Jesús Alberto Roa de Casa sobre la Roca, Bucaramanga. Mi hermano del alma, te amo con todo mi corazón. Bienvenido a nuestro Café con el Pastor. Hola, Paz Guille, Dios te bendiga, brother. Gracias, es una bendición el poder estar aquí, el poder compartir con muchas personas este espacio de Café con el Pastor. Como lo decías tú, esto lo hace mucho más especial porque no solo eres mi hermano en el espíritu, sino eres mi hermano de sangre. Y pues es una bendición poder estar acá. Saludo a toda la gente de Bogotá, a todos aquellos que están conectados por ahí. Les envío un abrazo inmenso. Yo creo que hoy va a haber un poco de confusión porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me dicen, la voz suya es igualita a la de su hermano. Tremendo, eso cierra uno los ojos y no parece estar escuchando al pastor Guillermo. Entonces, al final del programa la gente va a decir, ¿quién fue el que dijo eso? No me acuerdo. Por la voz, va a ser casi que la misma voz en este programa. Entonces, Chiqui, es una bendición. Chiqui, te lo digo de cariño, sabes que... Nosotros nos decimos para quienes están ya con nosotros aquí en esta transmisión especial de Café con el Pastor, como hermanos, uno tiene siempre formas de llamarse y de decirse cariñosamente, y nosotros nos decimos Chiqui. Entonces yo le digo a mi hermano Chiqui y él me dice mi Chiqui. Desde muy jóvenes lo hacemos y es una forma de expresarnos ese cariño y ese amor. Me encanta que estés aquí, creo que es especial. Este café siempre es bueno y tú lo sabes. Estamos en un momento diferente de iglesia. Estamos en un momento en el que estamos aprendiendo a todo esto, a la virtualidad, a ser iglesia, a estar cerca de la gente a través de estos medios. Y pues ya llevamos 3 meses, ¿no? Llevamos 3 meses en los que pues hemos tenido que enfrentar todo tipo de desafíos. ¿Cómo has estado allá en Bucaramanga? ¿Cómo ha estado la iglesia en Bucaramanga? Bien, hermano. Te cuento, hemos estado aquí trabajando, haciendo las cosas para el Señor, con excelencia, con mucha dedicación, tú lo has dicho, aprendiendo a entender que esto era algo en lo que como iglesia tal vez no estábamos tan formados, ¿cierto? El brazo de la virtualidad no era la fortaleza de Casa Roca. Nosotros sabemos y por pura gracia y misericordia de Dios, sabemos que el altar se utiliza para predicar la palabra del Señor, que nuestra enseñanza es cristocéntrica y bibliocéntrica, y podemos decir gracias, Señor, por como lo dice Mateo 7:24. Somos de los que escuchamos y ponemos en práctica porque entendemos que ese es el hombre prudente, aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero en medio de esta cuarentena nos damos cuenta que habían cosas en las que teníamos que empezar a trabajar. Y una de ellas es esta, la virtualidad. Sabemos que después de que termine toda esta etapa, vamos a salir muy fortalecidos por pura gracia de Dios en lo que son redes sociales. Tenemos clarísimo que cuando volvamos a lo presencial,
esto no se va a abandonar, esto es algo que hay que seguir desarrollando, porque el alcance que se tiene es impresionante. A las personas a las que les podemos llegar a través de estos medios es tremendo. Tú tal vez lo has hablado con Visa en Bogotá y te has dado cuenta que hay gente que te puede estar viendo de cualquier parte del mundo, personas de habla hispana y personas que han encontrado en este canal, en los diferentes espacios que tiene Casa sobre la Roca, un lugar en donde se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, aprendiendo muchas cosas aquí, los siervos juiciosos, conectados, tenemos también espacios en donde nos buscamos acercar a las personas, es importante poder estar cerca de la gente. Nos tratamos de escribir las consejerías de forma telefónica, por Zoom, por diferentes recursos, los cursos de ADN, de llaves, todo sigue. Sabemos que Casa Roca no para, que seguimos desde casa, que seguimos edificando iglesia de otra manera, pero seguimos haciendo comunidad. Hay muchas personas que ya se están conectando. Quiero empezar como a saludar personas. Patiño Pedraza, buenas noches, Dios te bendiga, buenas tardes. Jorge Raúl Pachón Monroy, Dios te bendiga. Bueno, hay un montón de personas que ya se están conectando a este Café con el Pastor. Me encanta que cada vez hay más personas. Solecito, bienvenida. Fanny, Dios te bendiga en Cartagena. Saludes al Pastor Henry. Edwin Ovalle de Bucaramanga. Bueno, hoy estamos unidos en este Café con el Pastor, Casa Roca Bucaramanga y Casa Roca Bogotá. Así que usted puede a través, ahora en el en vivo, hacer las preguntas que empiecen a surgir a través de todo este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo hasta las 7 de la noche. Creo que una de las cosas que comienzan de alguna manera a causar un impacto fuerte en el corazón. No sé si tú lo has vivido también de esa manera, pero creo que después de 3 meses de estar trabajando, haciendo, predicando estas nuevas dinámicas, de pronto hay gente que eventualmente puede sentirse cansada del proceso, cansada de que se sigue alargando la cuarentena, de que, bueno, hay una serie de cosas que vienen pasando y de pronto no ve los cambios que espera en este tiempo. ¿Cómo has percibido la iglesia en ese sentido? O sea, porque es legítimo sentir cansancio. Mira, nosotros a la luz de la palabra entendemos cómo el Señor nos dice tantas veces ánimo, ¿no? Ánimo. ¿Y a quién se le da ánimo? No precisamente al que está enchufado y al que está volando, no. Se le da ánimo al que tiene tal vez sus fuerzas menguadas, se le da ánimo a aquel que está, como lo decías tú, cansado, aquel que tal vez ha empezado a bajar los brazos. Nosotros encontramos cómo el Señor a través de la palabra nos habla del ánimo, ¿sí? Nos dice oren para que no se desanimen. Entonces uno dice, ok, el desánimo es algo natural, o sea, en el ser humano, y pueden haber momentos en donde hay días en los que tú dices me levanté enchufadísimo, pero hay otros días en los que no me levanto enchufado. Y entonces el hecho de que nosotros nos desanimemos, pues no significa que entonces no soy creyente y entonces le estoy faltando a Dios. Y es posible que si te has levantado desanimado hoy y vayas a la palabra de Dios y encuentres en él la respuesta, qué es lo que va a ocurrir, el Señor te va a dar, pues van a llegar otros días. Ayer nos enteramos, hace 1 o 2 días, la cuarentena se extiende hasta el 15 de julio. Y yo lo he dicho, esto parece un tema de alargue, no, de eso de que ya, muy pronto, como padres e hijos, y pasaba 1 año y 2 años, y ¿cuándo se acaba esto? ¿Sí? Entonces, uno dice, se alargó. Entonces la gente decía, se alargó, y entonces ahí es donde viene el desánimo, ¿cierto? El desánimo es algo que tengo que canalizar y tengo que acercarme al Señor y decir, bueno, Señor, tu palabra, fíjate que comenzando el año, Chiqui, en enero, precisamente la primera predicación, el Señor nos habló a través del profeta Ageo. El profeta Ageo le habla al profeta, le habla al sacerdote y le habla al pueblo. Y les dice en 3 ocasiones, ánimo, ¿sí? Ánimo, o sea, ánimo, levántense. Y entonces allí dice varias cosas. Dice, mi espíritu está con ustedes. Dice
yo los voy a respaldar. Dice, no tengan temor, allí en Ageo capítulo 2, si no estoy mal y recuerda mi cabeza. Y entonces decíamos, en enero, el primer domingo de enero, sin saber lo que se venía, ¿sí? O sea, ánimo, ánimo, pueblo. Y sabemos que no ha sido un año sencillo, no solo para Casarroca Bucaramanga, sino para diferentes Casarrocas, porque hay gente que dice, Paz, hace 3 meses no percibo un ingreso. Yo trabajaba en la informalidad y no he podido volver a salir. Y las deudas me dieron 3 meses de plazo. Y ahorita en julio se supone que ya ese tiempo de gracia se termina. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces ya el dueño del predio me está diciendo, ahora sí empiéceme a pagar. Y hay personas que dicen, no tengo cómo, señor. Y entonces los recursos se acaban y entonces allí es difícil porque como hombres en nuestra naturaleza caída caemos en el error de colocar los ojos en las circunstancias. Y uno puede pensar, por ejemplo, en un Pedrito. Pedro caminó junto a Jesús. Quien caminó junto a Jesús, o sea, aquí estamos hablando de alguien que estuvo face to face con el Señor Jesús. Y hubo un momento en el que empieza a caminar sobre el agua y se empieza a hundir. Entonces uno dice, si Pedro, quien caminó con Jesús, quien escuchó, sí, se sentó con él a comer, en algún momento miró un fuerte viento y le faltó fe, pues nosotros podemos ver ahí como una radiografía, un reflejo de lo que nos puede llegar a pasar. Por eso el Señor nos dice, no pongas tu mirada en las circunstancias, no caminemos por vista, sino por fe, ¿cierto? Entonces uno dice, ahí estamos. Y el Señor en enero precisamente nos decía eso, imagínate. El Señor, quien conoce el fin desde el principio, nos decía, ánimo. Nosotros no teníamos ni idea. Bueno, el Señor nos dice, ánimo, ánimo, pueblo, que estoy con ustedes. Y entonces uno dice, ¿y sabes qué más dice? Lo más bello, ¿sabes qué es? Que después en ese versículo dice que el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Wow, qué lindo, sí. Y entonces nosotros decíamos, ok, si hemos visto cosas bellas en nuestra casa, imagínate lo que va a pasar más adelante. Fíjate lo que está haciendo el Señor en Casa sobre la Roca. Fíjate cuántas personas han llegado. Hoy tenemos membresía seguidora, porque es virtual. Hay gente con la que aún no nos conocemos personalmente. Hay gente con la que no nos conocemos personalmente, pero va a llegar el día en el que nos reencontremos en el templo y lleguen muchas personas. Y entonces diremos, el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Y le daremos solo la gloria al Señor. Entonces, mira que, en medio del desánimo, el Señor nos dice eso, hermano. Y mira que ahora que lo mencionas, a mí me gusta siempre llevar a las personas a que todo lo que escuchan, acuérdate que el pastor Darío nos ha enseñado muchas veces qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mí, ¿cierto? La teología integral. Y le hablo a la gente que nos sigue y que está viendo este live y que está viendo la transmisión, y es lo que tú escuchas hoy, lo que Dios nos está hablando hoy como iglesia, te lo está hablando a ti de manera personal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está diciendo el pastor Chucho en Bucaramanga es que el esplendor de tu segunda casa, de tu hogar, va a ser mayor que el de la primera, porque también Dios nos ha llevado a la casa a ese tiempo. Mira, es un tiempo, y ahora que estamos hablando de esto, que en últimas pienso que Dios nos ha traído a perseverar, nos ha traído a mantenernos y a seguir confiados y seguros en que Él está con nosotros, a pesar de las circunstancias, porque yo hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, para mí el 2020 es un año en el que tengo que sobrevivir, me dijo. Y el 2021 será un año en el que voy a salir de las deudas y el 2022 regresará a la normalidad. Eso me lo decía en la lectura que él tenía de la vida. Yo hablé con él hace más o menos un mes, tal vez, no sé. Es una persona que no es creyente, pero era su lectura acerca del tema. Ahora, nosotros en este momento estamos atravesando una situación que para algunos ha sido normal, sin problema, la han logrado sobrellevar, pero para otros ha sido más difícil, para otros ha sido más desgastante, para otros ha sido más desafiante. Y no puedo dejar de recordar a mi mamá. Fíjate que la mami siempre nos enseñó la perseverancia, ¿sabes? A nosotros creo que nos une muchas cosas. El apellido, el amor, las experiencias, pero
pero hay algo que creo que es medular en nuestra vida y es que nuestra mamá nos enseñó a ser perseverantes en la oración, ¿sí? Creo que es un momento para recordar eso, porque yo me la imagino a ella orando por nosotros, perseverando en la oración, de alguna manera también cansada en algunos momentos, pero nunca flaqueó. O sea, siempre estuvo ora. Por ahí estaba Dianita Alfaro, que dice, hola, pastores y primos, y ella es testigo de eso. Nuestras hermanas son testigos de eso. Entonces, ese mensaje, ¿no? Que hoy se vuelve relevante en este momento y es, hey, no nos cansemos, sigamos perseverando. Dios está en medio de nosotros, Dios está con nosotros. ¿Recuerdas de rodillas mi mamá clamando por nosotros? Durante muchos años, y trato yo soy muy llorón, trato de recordar eso sin que la voz se me vaya a quebrar, voy a intentarlo. Ver a la gorda clamando al Señor, clamando, como lo dice la palabra, con gemidos indecibles, creyendo, dice la palabra, que es creer lo que no es como si lo fuera. Y ella no se cansó, ella siempre estuvo ahí pegadita del Señor, no dejó de confiar en lo que Dios le decía, en lo que Dios había prometido, y ahí es donde uno piensa en chiquitantas cosas, la parábola del sembrador, cuando dice, la semilla se sembró, pero las preocupaciones vienen a ahogar esa semilla, y la semilla es la palabra. Entonces, ¿cómo tal vez mi mamá pudo haber tenido hasta dudas de, bueno, y si Dios dice que mi casa y yo le serviremos al Señor, que mis hijos serán una bendición, ¿por qué yo no veo eso? ¿Por qué yo no veo que cambien? ¿Por qué yo no veo que sean diferentes? Y ahí es donde puede llegar el desánimo a tocar a la puerta del corazón de la persona, porque ven que o la persona no cambia o ven que la situación no cambia. Tú lo has dicho hace un segundo, este 2020 ha sido un desafío para muchos más que para otros. Muchos pueden estar diciendo hoy, mira, hay cosas que en medio de ese esperar, porque a la gorda le tocó esperar a ver el cumplimiento de, ¿cierto? ¿Cuántos años pasaron? Realmente no sé cuántos, pero ella no se cansó de orar, dice la palabra, no se cansen de hacer el bien, y ese es hacer el bien, orar. Y sabes que puede llegar en medio del no ver la respuesta, el desánimo, la queja, porque tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta la duda frente a lo que Dios ha dicho. Y una de las cosas, como tú lo dices, que la gorda nos enseñó fue a orar, perseverar. Ella no se cansaba, yo me acuerdo, y aquí les contamos anécdotas de la casa, dentro de la casa, cuando ella nos decía, bueno, vamos a orar. Siéntense para orar. No, uno no se sentaba, uno se escurría en la cama. Sí. Sí, entonces mi mamá nos decía, siéntense bien, por favor, que vamos a leer la palabra. Y uno cogía a leer la Biblia y uno la leía como de mala gana, como obligado, y a veces hasta mientras ella estaba orando uno se quedaba dormido. O sea, era un tema en donde ella veía, yo creo que por momentos a solas, me imagino allí con Dios, le decía al Señor tal vez, estoy cansada de ver que mis hijos no responden, mis hijos no se comprometen, mis hijos, y contrario a eso ella veía que como que uno se iba alejando, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de cómo el desánimo puede llegar cuando tú no ves que algo cambie, cuando ahorita, por ejemplo, se está alargando esto, se está alargando la cuarentena. Hay personas que dicen, tengo problemas con mi familia, veo que mi esposo no cambia. Yo pensé que mi esposo se iba a comprometer con Dios en la cuarentena y iba a entender, y puede que hayan muchas mujeres que digan, pastor, tiene el corazón igual. Ahora se está llenando de más argumentos y me está llegando a decir, pero ¿y qué? ¿De qué le sirve su Dios si vea cómo estamos? ¿De qué le serviría a la iglesia si vea todo lo que estamos pasando? Y hay personas que se llenan de argumentos y allí puede estar esa persona diciendo, estoy cansada. Y entonces el Señor hoy le está diciendo, ánimo que yo estoy contigo, ánimo que yo te voy a fortalecer. Y yo estoy seguro que eso es algo que el Señor le susurraba a mi mamá, porque nosotros no fuimos ningunas joyitas, nosotros fuimos difíciles. O sea, mi mamá, yo no sé cuántos ayunos tenemos encima de nosotros, pero mi mamá oró, yo me acuerdo alguna vez, yo recuerdo, Señor, Dios bendito, no puedo contar detalles, no, pero recuerdo una cachetada que mi mamá nos metió.
que primero te la pegó a ti por algo que hicimos. Nos llevamos el carro, perdimos las llaves. Yo me acuerdo de ese momento. Desobedecimos. Y ella estaba solita ya porque papá se había ido. Aprovecho para saludar a papá que está cumpliendo años hoy. Nuestro padre amado está cumpliendo años hoy. Nuestro padre terrenal, don Guillermo Roa, la ciudad de Cali, perdón la cuña, y aprovecho para saludarlo. Te amamos, padre. Papá ya no estaba con nosotros. Entonces mamá estaba al frente, ¿no? Entonces mamá, recuerdo que esa noche te pegó a ti la cachetada, disciplina, un padre que ama disciplina, y después entré yo a la escena, entré yo. Y no es lo mismo que a ti te peguen una cachetada sin avisar, porque claro, o sea, tú estás relajado y mamá, y ¡pum! Y a ti te la pegó, pero después me dice, venga para acá. Y yo, uy, a mí también me va a pegar. Entonces duele más cuando a ti te avisan que te van a pegar. Yo me acuerdo esa noche, pues claro. Realmente no era noche, era madrugada. Y nos mete ese cachetadón, yo todavía me duele. Y ella nos dijo, ustedes no se me van a salir de las manos. Ustedes no crean que porque estén muy grandes se me van a salir de las manos. Y el Señor me va a dar las herramientas. Y no bajo los brazos, Laura. Y tal vez sí se sintió desanimada. Y yo me imagino que ella iba al Señor y tal vez, ¿sabes qué, chiqui? Dios también en la vida de ella colocó personas. Fíjate lo importante que llega a ser la iglesia. Fíjate lo fundamental que llega a ser apoyarme en otros. Eso es comunidad. Entonces nosotros tenemos como iglesia un ministerio, la Unidad Bíblica de Consejería, está precisamente para prestar ese acompañamiento. Hay personas que dicen, ya no sé qué más hacer. Ya estoy cansado, que tiro todo al traste. Y uno le dice, busca ayuda. Seguramente habrá una persona que te apoye, que te anime. Y como las preocupaciones te pueden llegar a nublar tanto, chiqui, y se te puede llegar a nublar el entendimiento, necesitas a alguien que como que te sacude y te diga, ay, no se te olvide lo que dice el Señor en la palabra. Mira, recuerda lo que dice el Señor. Y entonces allí coloca el Señor personas. Fíjate que alguna vez en consejería con el pastor Silvano aprendíamos hacer palitos. ¿Recuerdas cuando tú siembras un arbolito que está pequeño? El arbolito mientras va creciendo necesita que tenga palitos al lado que lo ayuden a sostener mientras el arbolito coge forma, mientras el arbolito crece y tiene un tronco fuerte y echa raíces. Ese arbolito necesita al comienzo de su vida palitos. Y muchos dentro de la iglesia entramos a hacer ese papel, esos palitos que ayudan a sostener al otro. Y hay personas nuevas que nos escuchan ahorita que tal vez nos están diciendo, pastor, yo no entiendo cómo dice usted que Dios le habla, yo no entiendo cómo usted puede descansar en el Señor y decir que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces necesitas a alguien que te apoye en ese proceso. Para eso también están los grupos pequeños, que tú te vincules a una mujer integral, que tú te vincules a hombres de bien, no sé, hay tantos espacios. Pero también es importante ver eso, porque ¿sabes en qué pienso yo cuando pienso en mi mamá? En Lucerito. En esa mujer que estuvo al lado de mi mamá, su mamá espiritual, quien hoy ya está en la presencia de Dios. Yo estoy seguro que Lucerito estaba al lado de ella, diciéndole, Albita, no desfallezcas, Albita, créele al Señor, Albita, mantente, Albita, ¿sí o no? ¿Sabes? Sí. Cuando hablo de Lucerito, ¿de quién estoy hablando? Sí, de esa mujer guerrera en oración, de esa mujer que le enseñó a guerrear a mi mamá en oración, de esa mujer que le dijo, hey, como tal vez te acuerdas de Eliseo con su ayudante, que Giesi se asomó y vio todo enredado, ¡ay, Dios mío! Eliseo oró y dijo, Señor, deja que Giesi vea las cosas como son. Yo me imagino que muchas de las oraciones de Lucerito fueron esas. Señor, ábrele los ojos a Albita para que ella pueda ver las cosas con claridad. ¿Y sabes este año cuál es el propósito y la visión de Casarroca? 2020, visión integral. Poder ver las cosas con total claridad. El entender que Dios es soberano y que nada en nuestra vida pasa porque sí. Amén. Nada es producto del azar. Todo lo tiene Dios bajo control. Eso te lleva a ti a ver las cosas con tanta claridad, chiqui, para que tu corazón se pueda llenar de paz.
esa que solo da Dios y esa que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo pienso en Lucerito y digo, personas que estén ahí escuchándonos, apóyense, llamen a la iglesia, pidan una consejería, hablen con su líder de grupo pequeño, hablen con el director del ministerio. Y mira que hay un tema, y es que nosotros hemos, ahora que lo mencionas, esta mañana de hecho estábamos hablando con el pastor Carlos Ricardo sobre el nuevo sistema que tenemos en la iglesia para llevar, digamos, ese pastoreo en esta virtualidad. Y hablábamos precisamente de eso, y es las personas que están nuevas son como bebés. Y ponemos el ejemplo de Mati. Entonces Mati, mi hijo el menor, cuando nace no es autosuficiente, necesita un apoyo. Y nosotros somos sus apoyos. Y en ese proceso de crecimiento, ¿cierto? Se va dando que hay personas que empiezan a entrar y a ser parte de ese proceso de crecimiento. Los profesores del colegio, ¿cierto? Sus profesores de Roca Kids, en fin, sus amigos, y empiezan a ser, digamos, como una comunidad en torno a él. Y de la importancia, hablábamos hoy, de que las personas no estén solas, de que las personas siempre tengan ese acompañamiento como iglesia, porque recuerda que Dios, ahora que tú lo mencionabas, Dios nunca, Jesús nunca envió solo a alguien, siempre lo enviaba de a dos, siempre era en pareja, porque dice la palabra de Dios que uno puede ser vencido o que uno puede vencer a 1000, pero dos pueden vencer a 10,000. ¿Y esto qué significa? Significa que unidos somos más fuertes, que unidos somos más sólidos, que unidos como iglesia vamos a poder salir adelante. Esto que recordamos ahora de mamá es algo que, claro, lo lleva a uno a recordar 1000 cosas de la vida, de lo que ha sido todo este proceso, de lo que han sido los pasos de fe, porque todos hemos tenido que pasar por momentos y por dificultades. Hablaba con Adri hace unos días y hablábamos de los momentos en los que nosotros estuvimos en una situación económicamente muy difícil. Y nosotros hicimos algo, y fue empezar a revisar a la luz de la palabra si nosotros estábamos cumpliéndole al Señor y haciendo lo que el Señor nos estaba mandando a hacer. Si nosotros como matrimonio, ¿cierto? Como padres, como hijos de Dios, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Porque lo primero que tienes que hacer en momentos de dificultad es precisamente eso, es revisar para qué te lleva Dios al desierto. El Señor te lleva al desierto, te lleva a la prueba, te lleva al momento de dificultad para que tú aprendas algo. No es un castigo, es un ejercicio en el que tú debes entrar a revisar qué cosas tienes que cambiar, ¿cierto? Y este tiempo de cuarentena ha sido eso. Quienes no lo han hecho, pues los invitamos a que lo hagan, ¿cierto? Porque es un momento único, es un momento en el que tú llegas, entras a un ejercicio en el que tienes que concentrarte en tu casa y tienes que enfrentar problemas que antes evadías. Y tienes que enfrentar circunstancias que antes por la distancia evadías, y tienes que enfrentar problemáticas que vienes dilatando año tras año. Y entonces, cuando entras a hacer esto, ¿cierto? Entras en un proceso en el que conoces y aprendes cosas y haces que valga la pena todo esto. Hay personas hoy que seguramente están escuchando y están diciendo, estoy en ese proceso, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y recordaba ahora que tú lo estabas mencionando, recordaba a Elías, ¿sabes? Recordaba a Elías cuando tuvo que luchar contra los profetas de Baal, ¿recuerdas? Ese pasaje bíblico en el que él... Eso es cinematográfico, ¿no? Eso es cinematográfico. Ese fue un tema donde llovió fuego del cielo, violento. Entonces, cuéntalo tú. No, recuerdo algo y recuerdo también lo que el pastor Darío nos enseña en Llaves del Poder, que es un libro maravilloso que hemos leído todos los que estamos en la iglesia, y que quienes no lo han leído, qué bueno que lo lean, pero además hay un curso que se llama Las Llaves del Poder, donde nos enseñan sobre esas llaves. Y hay una llave que se llama la llave del reposo, y él aborda este pasaje desde esa perspectiva, y quiero tocarlo porque creo que es importante también revisar ese tema hoy. La gente muchas veces se desanima, muchas veces entra en un proceso de duda, entra en un proceso de incertidumbre, entra en un proceso de falta de fe, de muchas cosas, y empieza a concentrarse en su problema, en la problemática, y le da una dimensión enorme a la problemática porque está cansada.
Cuando el pastor Darío aborda esta problemática con este pasaje de Elías, no recuerda que Elías acaba de hacer un enorme trabajo al luchar teniendo, ojo, el respaldo total y contundente de Dios, ¿cierto? Porque seguramente hay personas en esta cuarentena que están igual, tienen el respaldo total y completo de Dios. Lo han visto cómo Dios se ha movido en el pasado, han visto cómo Dios los ha sacado adelante, han visto cómo Dios los ha acompañado y ha traído la provisión que necesita tu casa, han visto la sanidad, han visto muchas cosas, como Elías lo había visto. Pero en ese momento, Elías tiene un enfrentamiento muy poderoso, muy grande y muy desgastante, que lo lleva a que al día siguiente, ante una amenaza, ¿cierto?, de muerte, él crea más en la amenaza que en la palabra de Dios y en que Dios ha estado siempre con él. Y esto lo llena él de duda, lo llena de temor, lo llena de desapego por la vida, lo llena de desánimo. Entonces hoy el mensaje, y me permitía Dios recordar esto en este momento, porque hoy el mensaje tiene que ser, hey, y lo que dice el pastor Darío allí en Llaves del Poder es, para un gran trabajo, para un gran momento de desgaste de trabajo, un gran momento de reposo. Es decir, si hoy estás cansada, si hoy estás cansado, si hoy están agotados a través de todos estos días ya de cuarentena, hey, ¿qué tal si hacemos un alto y si descansamos? ¿Qué nos enseña el pasaje? El pasaje nos enseña que Elías cae en un sueño profundo, ¿recuerdas? Y que cuando se levanta y hay pan, ¿cierto?, para comer allí. El Señor provee pan. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, hey, muchas veces el desánimo se da por el cansancio. Y el cansancio sí o sí nos lleva a que nos falta descanso, nos falta reposo. Así que valga también decir hoy que ese desánimo puede ser causado por las muchas actividades y el desgaste normal que puede existir en todo lo que venimos haciendo en este tiempo de cuarentena. Mira, y ahorita que tú recuerdas ese momento de Elías, si tú miras allí en el desierto que fue para donde él se fue, lleno de temor, él se va para allá, ¿cierto? Y dice la palabra que se quejó al punto de querer morir. ¿Mm? Fue tanto el desánimo y el desespero que él dijo preferiría estar muerto. ¿Mm? Y tú te das cuenta de algo, ahora que citas a Elías, iba a ir a buscarlo, creo que está en Primera de Reyes, por allí 19, si no estoy mal. Elías, cuando llega al desierto, se acuesta renegando, ¿sí? Se acuesta, o sea, se duerme quejándose, se queja y me quiero morir, y en medio de toda esa queja y cansancio, se duerme. Uno diría, después del sonsonete, se durmió. Ay, señor, ¿y tú? ¿Y por qué me abandonas? Bien, se quedó dormido. Como cuando escuchas a alguien que se empieza a quejar y ya se durmió. Y así se durmió la primera vez. Después llega el ángel del Señor y lo alimenta y le habla de parte de Dios. Y le dice que tiene una tarea, ¿sí? Una gran tarea, que tendrá que emprender una misión muy larga. Así es. Exacto. Y Elías se vuelve a dormir, pero Elías ya se duerme en otra actitud, chiqui. ¿Por qué? Si te das cuenta, en ese mismo momento él se duerme, pero la primera vez que se duerme se queja, se duerme con queja, cuestionando, y me gustaría mucho poderlo leer un momento. Perdóname porque lo quiero leer para no descontextualizar. Estoy casi seguro que está en Primera de Reyes, por allí en el capítulo 19. Mientras lo buscas, quiero... Sí, ya lo tienes. Aquí lo tengo. Entonces, dale. Mira lo que dice en el versículo, Elías se asustó y huyó. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Sí? Uno diría, ¿por qué no se refugió en Dios? No, él tal vez vio que en ese lugar y se fue para allá.
Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Lo que tú decías, el cansancio puede traer desánimo. Llegó a donde ve un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y mira lo que dice: estoy harto, Señor, protestó. Estoy aburrido. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó y se quedó dormido. Así es como se queda dormido la primera vez. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido como carbones, comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor le regresó y tocándolo le dijo: levántate y come. Si tú te das cuenta, en ese momento el Señor lo alimenta, ¿sí? Y entonces uno sabe en qué piensa en este momento, en que una de las cosas que puede llevar a desanimar a una persona es la manera en la que se está alimentando, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué cosas estás guardando acá? ¿Qué información estás guardando acá? Te la pasas mucho tiempo viendo noticias, te la pasas viendo mucho tiempo los índices de contagios, te la pasas mirando. ¿Y cuánto tiempo tardas? O sea, si hiciéramos un versus, ¿cuánto tiempo tardas yendo a la palabra de Dios para escuchar lo que Dios te quiere decir? Para que, ok, te llenaste de una información, pero para mí es más importante lo que dice Dios. Por encima de las circunstancias, yo sé que Dios tiene la última palabra sobre mi vida. Amén. Y entonces, como lo dice la palabra, en paz me acuesto y así me duermo. ¿Por qué crees que tú, mira, cuando el Señor dice eso, en paz me acuesto y me duermo, tú no te acuestas en paz porque oraste 5 minutos antes? No. Es que mi oración 5 minutos antes fue power. No. Tu descanso en paz viene como consecuencia de haber estado meditando durante todo el día en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te enseñó, en cómo el Señor te instruyó. Entonces, sobre la palabra tú descansas, ¿sí? Y por esa razón me acuesto y duermo, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Amén. Así es, amén. Quiero leer algunos de los comentarios que nos están dejando las personas aquí en el chat. Sí, yo no los puedo ver, pero saludos a todos. Bueno, bendición grande que le dio Dios de tener 2 hijos pastores, una gran mujer de Dios. Ay, tan linda. Dios te bendiga, gracias. Miriam. Bueno, Ana María Roa, ahí está mi hermana también haciéndonos barra, tan linda, Dios te bendiga. Bueno, aquí hay un comentario de Marcela Casallas. Buenas noches, buenas noches, Marcela Casallas. Buenas tardes, señores Iglesia Casarroca. Gracias por existir, Dios los bendiga. ¿Me pudieran facilitar el número para consejería para mi hija de 20 años? Claro que sí, ya te lo vamos a poner ahí. De hecho, creo que ya Adri y el equipo de Vice están muy pilos ahí poniendo los teléfonos. Ojalá que también desde Bucaramanga el equipo de allí de redes pueda poner el teléfono de consejería también de Bucaramanga, porque es importante poder... ¿Por qué lo hacemos así? Tú puedes recibir consejería, claro, pero es mejor recibirla de alguien que esté más cerca y que pueda eventualmente llevar ese proceso y poder hacerte un seguimiento a partir de ese proceso. Así que nos encanta y nos encantaría que pudieras contactarte con nosotros. Maravilloso, dice María Teresa Moreno, congregarme donde el Señor nos da palabra para desatar los nudos cotidianos que se dan y descanso con su reposo absoluto. Muy bien. Si quieren preguntarle algo al pastor Chucho de Bucaramanga, háganlo, es el momento de hacerlo. Nos encantaría interactuar con ustedes, conocer de pronto algunas dudas. Bucaramanga es una de las iglesias más hermosas que yo conozco de Casa sobre la Roca. Es maravillosa, tiene gente súper hermosa. ¿Sabes de qué me acuerdo? Nosotros tenemos más o menos 20 años ya en Casa sobre la Roca, sí, si no estoy mal. Exacto. Y recuerdo que nosotros comenzamos en Casa sobre la Roca, si no recuerdo mal, mi mamá era la que administraba la tienda, la cafetería. No, eso llegó después. Eso llegó después. Sí, eso llega después
con mi mami empezamos a apoyar al Pasmario, al pastor Mario Andrés Santa, en la tarea de la cafetería. Por ahí está conectada Celinita también. Celina, una de las personas que siempre nos llevaba y surtíamos y atendíamos a las personas. Eso fue como ¿cómo sigue, en el 2002. la nieta de Celina, cómo va? Hemos estado orando por la sobrina nieta. Hemos estado orando por Sobrina la nieta, salud de la ok, chiquitica. perfecto. Sí, sobrina nieta. Hemos estado orando por eso. Perdón, un paréntesis, nada más que un paréntesis. No, no te preocupes. Fue hace casi 20 años. Y bueno, pero ¿de qué te acordabas? Me estabas diciendo que te acordabas No me de esos acuerdo porque es momentos, ¿no? que Mira, fueron muchas cosas las que vivimos. Hace un par de demasiado. semanas tuvimos la oportunidad de hablar con el Paz Mario y recuerdo que nosotros llegamos y fuimos enganchados por las tardes deportivas. ¿Te acuerdas cuando íbamos a jugar fútbol y terminábamos en tarde de piscina en la casa del Paz Mario y terminábamos después comiendo algo que aquí llamamos arepis, que son unas arepas rellenas brutales, son deliciosas. Ese era nuestro grupo pequeño. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en eso? Porque si nosotros logramos identificar un escenario en donde nos podemos mover y empezar a crecer, ojo, esos grupos pequeños no son mini iglesias, son personas amigas que te permiten o te ayudan a seguir un proceso de facilitarte un crecimiento. Y eso fue lo que pasó con nosotros en Bucaramanga. Yo me acuerdo que nosotros en Bucaramanga estuvimos sirviendo en la cafetería. Nosotros, tú fuiste creo que de la alabanza en Bucaramanga también, sin mal no recuerdo. Estuvimos apoyando las tardes deportivas. Sí, estuvimos también metidos en Roca Kids un tiempo. Después ya pasé por Nicodemo con mi esposita. Después empezamos duro, pues duro no, seguíamos trabajando con TMT. Ana María, quien nos está ahorita escuchando, ella está sirviendo en Sabana Norte al lado de su esposo, de Leo, nuestro cuñado. Ana María junto conmigo lideraba un grupo. Después Ana María se va y mi esposita me entra a apoyar en ese proceso. Y ahí seguimos. Después no, mucho antes tú ya te habías ido para Bogotá. Recuerdo que ¿tú te acuerdas cómo viajaste de Bucaramanga a Bogotá? Yo quiero recordar eso. Cuando yo me vine para Bogotá, porque yo estudio comunicación social en Bucaramanga, en la UNAP, y yo tengo que hacer las prácticas de la universidad en City TV en Bogotá. Y cuando yo voy a venirme para Bogotá, yo me vengo con los niños del hogar de Chía en un viaje en el que ellos venían en el bus, nosotros veníamos como adelantico en la camionetica que ellos tenían, una camioneta blanca, y me acuerdo de ese viaje totalmente. Yo vine a Bogotá, cuando me vine de Bucaramanga para Bogotá, me vine con los niños del hogar de Chía. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Claro, han sido historias increíbles y por eso el mensaje hoy es persevere, no se canse. Yo siempre le digo a las mamás y a los papás, toda oración, el Señor está tomando atenta nota de tus oraciones. No te puedes cansar, no te canses, síguelo haciendo, persevera. Beatriz Ardila Becerra dice: trato de evitar estar pendiente todo el tiempo de noticias, intercambiando otras cosas. Mejor descansar en el Señor. Eso es lo que tienes que hacer, Beatriz. Tienes que descansar en el Señor en todo tiempo, en los buenos tiempos y en los tiempos en donde las cosas no van tan bien. Bendiciones, nos encanta escuchar al Pastor Jesús, las prédicas son muy hermosas. Bueno, no sé cómo se llama la persona, pero es un fan destacado, genial. El pastor Chuchito te está escuchando. Marjorie Forero Useche, hola, buenas noches. Yo quiero que por favor oren para que haya paz y armonía en mi hogar. Toma nota de esto porque ahora vamos a orar por ella. Marjorie Forero, vamos a orar por ella, por armonía en su hogar, Muy bien, aquí tenemos a Lili Beltrán. Pastor Guillermo, Dios te bendiga, pido oración por una amiga, Mabel Pérez, provisión económica en un trabajo, la situación de ella es muy difícil. Gracias y bendiciones. Bueno, claro que sí, estaremos orando por ella.
Para eso está la iglesia, para estar juntos apoyándonos en este tiempo. ¿Sabes qué palabra me recordaba el Señor cuando estábamos a punto de comenzar el café? La palabra que está en Romanos 5, y es una palabra que dice que nosotros debemos, escúchame, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en eso, sino también en nuestros sufrimientos. Escuchen esto. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Escuchen. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Debemos mantenernos firmes en esa esperanza, perseverar, porque el Señor nos está formando a todos, como lo decías tú ahora, Chiqui, y nos está formando para cuando regresemos a lo físico, podamos regresar recargados, podamos aprender la lección. Yo creo que sería muy triste volver iguales a como entramos. Y sabes que una de las cosas que más me ha cuestionado estos días y al margen de juzgar y de señalar, porque no es nuestro objetivo aquí, sí, ver esos tumultos de personas comprando cosas en ese día sin IVA. Eso a mí me arrugó un poco el corazón, entendiendo que pues la gente donde tiene su corazón, ahí está, o sea, ahí está realmente su Dios, ¿me entiendes? Donde está su corazón. Y yo veía este mundo de personas metidas en esos tumultos y yo decía, Dios, nos hemos cuidado tanto, hemos estado como tan pilos en este tema y se me arrugaba un poco el corazón, lo hablábamos con mi esposa, ¿cierto? Porque tenemos que salir diferentes, o sea, debemos salir diferentes. Dios nos pasó por este tiempo para pulir y para hacer algo en nosotros, pero también para darnos y fortalecer más ese carácter que nos ha dado, y para que tengamos perseverancia, para que mantengamos el rumbo y mantengamos la fe. Amén. Amén. Fíjate que, bueno, varias cosas, creo que el tiempo ya se está acabando. Quiero decir algunas cosas. Quiero citar, tú ahorita hablabas de Romanos, y venía a mi memoria y fui a buscar Romanos capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice, haciendo referencia a Abraham, el padre de la fe. Mira lo que dice. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Abraham no vaciló ante la promesa que Dios le había hecho. Mira lo que dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, había un desgaste, pues ya tenía 100 años y también Sara tenía la matriz desgastada, y se estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Les acabo de leer Romanos capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor en esta noche? A revisar la vida de Abraham y a entender cómo el Señor a él también lo llamó y lo movió y le dijo que había que cambiar muchas cosas en su vida. Recuerda cuando le dice, te vas a tener que mover. Hay muchas cosas que Dios seguramente está buscando examinar en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares, cosas que se tienen que poner en orden, ¿cierto? Y entonces yo digo, Señor, yo sé que todo lo que ocurre en mi vida obra para bien. Y entonces allí vemos a un Abraham, dice la palabra, que creyó, que esperó. Y cuando nos toca esperar, ahí es cuando nos empezamos a desesperar o a desanimar cuando no vemos que las cosas resulten. Dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía su condición, dice, no dudó de la promesa que Dios le hizo, sino que se reafirmó, plenamente convencido. Y aquí entramos a hablar de convicciones. Yo estoy convencido de que mi vida está bajo el control y bajo el cuidado del Señor. Fíjate que ayer, en el devocional de la mañana, el Señor me regalaba
y perdón, hago referencia porque ayer hice referencia en el servicio y hoy vuelvo a hacerlo. Juan capítulo 16, versículo 32 y versículo 33. Cuando el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, mira lo que les dice. Voy a buscarlo aquí un momento. Juan 16. Preciosa esa palabra. El capítulo. Que él ora al Padre por sus discípulos. ¿Te acuerdas? ¿Es esa oración? Lo que dice. No, mira lo que dice. Miren que ahora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá para su propia casa. Dime si no es eso lo que está pasando en este momento. Fuimos dispersados, y cada uno fue enviado a su propia casa. Y a mí me dejaron solo, pero mira lo que dice el Señor Jesús, pero sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Y entonces allí es donde entra a decir Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Entonces, sabemos que fuimos dispersados, sabemos que cada uno de nosotros está en casa, pero sabemos que no estamos solos, sabemos que el Señor está con nosotros. Por eso el Señor nos dice, cobren ánimo y entiendan que en mí pueden hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, yo les haría ya para terminar 3 preguntas a las personas que nos están escuchando y que pueden estar desanimadas. Pregúntense qué es lo que los está desanimando, para que lo puedan identificar y puedan ir a la palabra y puedan mirar qué dice Dios frente a eso. Segundo, ¿hace cuánto estás desanimado? ¿Sí? Pastor, llevo 1 mes, llevo 2 meses. Hazte una tercera pregunta. ¿Me tengo que quedar así? No. Dice la palabra del Señor. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Amén. Vamos a orar. Gracias de verdad, Chiqui, por estar acá, por aceptar la invitación. Estoy seguro de que Dios nos dará más adelante la oportunidad de estar allí en el templo en Bucaramanga y a ti también acá en Bogotá, compartiendo de todo lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado a través de este tiempo, de este aislamiento, de este momento de vida que estamos viviendo, porque hay muchas cosas que Dios nos ha traído y nos ha enseñado. Estoy seguro de que Dios nos dará la oportunidad de darnos nuevamente un abrazo, de esos abrazos fuertes, de comernos una yaca, un hallaco de esos bien deliciosos de allá de Bucaramanga, con una carnecita oreada y Dios mío, una arepa de santandereana, qué delicia. Dios nos dará la oportunidad de hacerlo. Quiero que cerremos orando por las peticiones de las personas. Hay muchas peticiones, hay muchos comentarios, pero vamos a orar por algunas de ellas. Yo le digo a la gente siempre esto. Nosotros como iglesia tenemos una brigada de oración y en esa brigada nos encargamos de que todas las peticiones de oración sean elevadas al Padre. Tenemos 200 y pico, 300 personas involucradas en esas brigadas, en donde estamos clamando permanentemente por tus peticiones de oración. Así que no dejes de dejarlas ahí en el chat. Vamos a abordar algunas que te mencionaba ahora. Vamos a orar por paz en los hogares. Vamos a orar por paz en los hogares para que Dios reine en medio de esos hogares. Pero además vamos a orar también, me llega una petición también por el empleo, por el tema laboral. Personas en prueba, trabajo para Marcela. Exacto, que hay en este momento obviamente están cambiando mucho las configuraciones laborales por todo digamos que toda esta prolongación de este tema de la cuarentena. Entonces vamos a hablar por esos dos temas, ¿te parece? De la vida del hermano. Entonces, si quieres, dale. Yo apunté a Marjorie Forero por el tema de la unidad familiar y en cabeza de ella oramos por todas las familias que necesitan esa unidad. Si quieres, yo oro por eso y tú oras por las peticiones que te pasó Adri, ¿vale? Súper. Buenísimo, dale pues. Genial. Bueno, papá. Señor, gracias. Damos gracias infinitas, gracias por este tiempo y gracias porque siempre, Señor, a la luz de la palabra encontramos esa respuesta, esa palabra y ese alimento que necesitamos, Señor, en cualquier momento de nuestra vida. Hoy, Señor, has hablado al corazón de muchos, Dios, que tal vez sienten que sus fuerzas se están acabando, Señor. Hoy, Señor, le has hablado al corazón de aquellos, bendito Señor, que están desanimados, bendito Dios, porque
ven que las circunstancias no cambian. Tú, Señor, a la luz de la palabra nos dices, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Tú también nos dices en la palabra que cobremos ánimo, que tu espíritu está con nosotros. Tú también nos dices que no tengamos temor, Señor, que no fijemos nuestros ojos en las circunstancias, que fijemos nuestra mirada en ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Papá Dios, yo quiero de manera especial bendecir al pastor Guille, allí a toda la congregación de Bogotá, a la iglesia de Bucaramanga y a todas las casas rocas, Señor, a nivel global. De todo corazón oro porque tú bendigas a cada pastor que es un instrumento en tus manos para llevar el evangelio. Y Padre, de manera especial oro por Marjorie Forero, Señor, por la unidad familiar, Dios, que ella necesita. Y en cabeza de ella oro por todas las familias, bendito Señor, que hoy están pasando por situaciones difíciles, Dios. Tu palabra nos dice, una familia dividida difícilmente se mantiene en pie. Que puedan entender, bendito Dios, que puedan reconocer que te necesitan, que abran su corazón y que se humillen ante ti y que podamos decir como se lo dijiste a Zaqueo cuando llegaste a casa de él, hoy ha entrado la salvación a este hogar. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Padre, y gracias te damos, Dios, porque sabemos que en ti encontramos la provisión necesaria para avanzar y salir adelante, papá hermoso. Así que hoy confiamos más que nunca, Señor, en eso, Dios, en tu palabra, Dios. Hoy bendigo, Señor, a Marcela Angarita, Señor, y en cabeza de ella, Dios, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, Señor, abriendo puertas laborales, bendiciéndolos y manteniéndolos, Señor, si es tu buena, agradable y perfecta voluntad en el trabajo en donde están, Señor, pero que todos ellos, Señor, tengan una muestra maravillosa de tu provisión, Señor, provisión no solamente económica, Señor, sino provisión espiritual, una provisión, Señor, familiar, una provisión, Señor, a todo nivel de salud, bendito Dios, en todos los ámbitos y aspectos de la vida, Dios. Te pido, Padre, que soples sobre ellos en el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias porque sé, Dios, que estás escuchando nuestra oración, que tomas nota, Señor, que estás atento a la oración del justo, Señor, y que esa oración es poderosa y es eficaz, Señor. Gracias, Dios, que no se nos olvide, como lo mencionábamos hoy, que Abraham tiene algo que lo diferenció, que marcó diferencia, y era que en el lugar donde llegaba, levantaba un altar a ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que cada persona hoy pueda levantar ese altar, Señor, aún en medio de la dificultad y de la prueba, Dios. Que ese altar sea un altar de adoración y de alabanza a ti, Señor. Gracias por cada persona que hoy estuvo conectada, Dios. Responde sus oraciones, Señor. No en el momento en el que ellos quieran que la respondas, sino en el momento en el que tú, Señor, en tu soberanía, en tu gobierno, Señor, en tu poder, Señor, en tu buena, agradable y perfecta voluntad, tienes a bien, Señor, responder de la manera correcta y en el momento justo, Dios. Bendícelo, Señor. Trae, Señor, lo que necesitan, Señor, porque tú conoces lo que necesita cada uno de tus hijos, pero además tienes el poder para traer, Señor, y sobreabundar, Señor, a todo nivel de nuestra vida, Dios. Gracias por cada persona conectada. Glorifícate, Señor, y levanta los brazos, Dios, de toda persona, Señor, cansada hoy, Señor. Trae ánimo, Señor. Sopla vida sobre ellos. Y gracias por permitirme, junto con mi hermano, Señor, que está allí al frente de Casa sobre la Roca Bucaramanga, Dios. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, Dios. Trayendo en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, Señor. Humildad, Señor, para que siempre entendamos, Dios, que eres tú, Señor, quien se monta sobre nosotros, que somos burritos, Dios, para que seas tú el protagonista de todo, Dios, y que nos permita seguir extendiendo reino poderosamente a generaciones y generaciones, Dios. Bendice nuestra vida, bendice nuestros hogares y llénanos del poder de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. 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 Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor
y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.